Muy buenos días, hoy vamos a iniciar la clase a las 10:10. Nuestro tema del día de hoy son los descubrimientos científicos. Andrés, ¿me ayudas con la lectura? Los griegos realizaron algunos descubrimientos científicos importantes. Desde el punto de vista científico, el mayor esplendor se alcanzó en Alejandría entre el siglo III y el siglo II antes de Cristo, cuando reinaban los, los Ptolomeos. Matemáticas, tales de Mileto o Pitágoras de Samos, fueron destacados matemáticos y Euclides estableció las bases de la geometría física. Arquímedes realizó estudios físicos sobre el peso y el desplazamiento de los cuerpos sólidos en el agua. Además, inventó un aparato conocido como el tornillo de Arquímedes, que servía para extraer agua venciendo la gravedad. Astronomía. En astronomía descubrieron la esfericidad de la Tierra. Aristarco de Samos llegó a la conclusión de que el centro del universo era el Sol, aunque su teoría fue rechazada y siguió defendiéndose la de los Ptolomeo, que afirmaba que la Tierra ocupaba la posición central. Medicina. En el campo de la medicina, los griegos hicieron importantes aportaciones empezando a buscar las causas de las enfermedades en el propio cuerpo y diferenciándolas de los síntomas, tos, fiebre. Hipo- Hipócrates fue el médico más conocido. Biología, el aporte más importante sobre anatomía, fisiología, reproducción y etología de los animales fue hecho por Aristóteles. Sus estudios se consideran como la primera biología teórica importante y su influencia llegó hasta la ciencia en el siglo. No sé. Ya es- En el siglo XIX. ¿Qué entendiste con lo que acabaste de leer? ¿De qué se trata el tema? los descubrimientos científicos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué descubrieron? Descubrieron aportaciones griegas en diversas áreas. ¿Qué más? Ya, Andrés, está bien. Muchas gracias por la lectura. Entonces seguimos. Los descubrimientos científicos griegos habían desarrollado principalmente entre los siglos 6 y 5 antes de Cristo. En ese entonces habían sentado las bases de la ciencia occidental y abarcaron diversas áreas como vemos aquí, la matemática, la física, la astronomía, la medicina y por último también la biología. Quienes habían Aristóteles, Hipócrates, Aristarco, Arquímedes, habían realizado contribuciones significativas que aún hoy influyen en la ciencia moderna. En la matemática que los griegos habían desarrollado la geometría, habían sentado las bases de la disciplina como el trabajo y exploraron también conceptos con el teorema de Pitágoras. En la astronomía habían establecido
la esfericidad de la Tierra y también habían realizado cálculos para estimar su tamaño y para comprender fenómenos como eclipses. En la medicina, ahí fue Hipócrates que había considerado el padre de la medicina y había introducido un enfoque científico en el estudio de las enfermedades y sus síntomas, separando la práctica médica de explicaciones místicas. Con respecto a la filosofía, con pensadores como Platón y Aristóteles habían desarrollado el razonamiento y la lógica, y en ese entonces habían sentado las bases de los pensamientos científicos occidentales. En la, aquí nos dice, parece, ya, también se habían, con el tema de la ingeniería, se habían enfocado tanto en la tecnología práctica y también habían desarrollado inventos como el molino de agua, el astrolabio, la máquina de vapor, en experimentos de Herón de Alejandría. Las ideas y métodos de los científicos griegos fue fundamental para el desarrollo posterior de la ciencia y también sus descubrimientos que siguen siendo relevantes en la actualidad. Hoy en día eso influye bastante con el concepto de la matemática, la filosofía, la física, la medicina. Entonces, la influencia griega es evidente que el uso de los símbolos del alfabeto griego en física y en matemáticas, así como en la adopción de los métodos de razonamientos y observación, pues hoy en día han sido muy relevantes gracias a eso. Los griegos también buscaron explicaciones racionales para los fenómenos naturales, alejándose de las explicaciones, las mitologías y las cosas sobrenaturales. Y con respecto de la experimentación, no eran tan sistemáticos como en la ciencia moderna. Habían solo sentado las bases para futuros desarrollos. Eso sí. Entonces, si bien algunos griegos se centraban más en la teoría, como combinaron el conocimiento teórico de la aplicación práctica, como en el caso de la ingeniería. Entonces, ¿qué descubrimientos científicos realizaron los griegos? La matemática, la geometría, el teorema de Pitágoras, la astronomía e incluso también la música. Algo que no dice en el libro, pero también fue contribuciones principales del nacimiento de las primeras ciencias. En ese entonces, el primer descubrimiento en Grecia fueron los mapas, que Grecia vio aparecer el primer mapa del mundo conocido la mano de Anaximandro, que era considerado el padre de la cartografía. Sus tabletas e incluso también incluían Etiopía en el río Nilo y en el mar Caspio. En ese entonces habían marcado las bases de la geografía occidental. La ciencia entonces, para ellos, ¿qué significaba o cómo era considerado? Era que la ciencia en la antigua Grecia era básicamente filosofía y habían aplicado los fenómenos observables en un intento de explicarlos sin recurrir a causas sobrenaturales. Entonces, ¿cuáles fueron las principales científicos griegos? En ese entonces era como una clase de etapa de progreso político de la Helade. Era los procede Hesiodo, luego vinieron los investigadores de la Fisis y habían descubierto lo que era la Pitágoras, el Parmenides y cómo surgieron. Los descubrimientos científicos no son resultado del puro azar, sino eran también consecuencia de los métodos racionales que pueden ser explicados y también transmitidos. Los primeros yacimientos conocidos como la economía agrícola también habían desarrollado, bueno, fue avanzando a Europa en los años
8500 y 9000 antes de Cristo, y de ahí se habían sentado las bases en Grecia. Entonces las primeras tribus de habla griega que hablaban la lengua de la micénica habían llegado a la Grecia continental en algún momento del Neolítico o en la edad del Bronce temprano. Y ahí fue cuando fueron descubriendo la astronomía, la medicina, la biología, la física y también la matemática. Los griegos también habían utilizado lo que era un método científico. Aristóteles había sido el pionero del método científico de la antigua Grecia, junto con su biología empírica y su trabajo sobre la lógica, y había rechazado un marco puramente deductivo en favor de la generacionalidad de hechos a partir de observaciones con la naturaleza y no sobre la naturaleza. Entonces, ¿cuál sería la importancia del método científico? Permitía observar, pensar, resolver problemas de manera objetiva, sistemática. De allí fue, fue la importancia de su aplicación. Había tenido un sentido común que no puede ser autorizado de la ciencia, ya que la ciencia debe tener los medios para someter a prueba de los hechos. Después del descubrimiento de la matemática, la física, la astronomía, la medicina, la biología, habían tenido grandes avances científicos. Después fue un cambio de comprensión del espacio, el tiempo, la gravedad y la energía, y habían sentado las bases para la física moderna y la energía nuclear. También revolucionó la biología al revelar la base molecular de la herencia, abriendo cambio a la ingeniería genética. También el descubrimiento marcó el inicio de la era de los antibióticos, salvando millones de vidas o combatir infecciones bacterianas. También permitió el desarrollo de la energía nuclear y la medicina nuclear, aunque también había plantado desafíos relacionados con la seguridad y el impacto ambiental. Después se fueron los inventos, agrandando. Fue la invención de la computadora, el desarrollo del internet, y ahí iban transformando lo que era la sociedad, la comunicación y la forma en que accedemos a la información. Con respecto a la medicina, la investigación médica ha llevado avances significativos al tratamiento de enfermedades, como el desarrollo de vacunas contra el polio, el sarampión y la comprensión de enfermedades como el VIH. Con respecto a la astronomía, el estudio de los objetos, han proporcionado información valiosa sobre el origen y la evolución de nuestro sistema solar y otros sistemas planetarios. Con respecto a la arqueología, que habían relevado la historia, la cultura de las civilizaciones antiguas, enriqueciendo nuestra comprensión de la historia humana. Entonces, ¿cómo fue sentando los descubrimientos científicos? Una vez que fueron descubriendo la matemática, con el tiempo fue avanzando, lo mismo con la física, lo mismo con la astronomía, lo mismo con la medicina y lo mismo con la biología. Fueron descubriendo lo que fue la cura de las enfermedades, el tiempo. También habían sentado, bueno, eso ya eran hoy en día las bases, la exploración del espacio y han expandido un nuevo conocimiento del universo, relevando la existencia de otros planetas y otros cuerpos celestes.
Entonces, ¿qué entendemos? Que en los algunos descubrimientos científicos más importantes de la historia incluyen lo que es la teoría relativa de Einstein, la estructura del ADN, la invención y la exploración espacial. Esos avances han tenido un profundo impacto en nuestra comprensión del universo, la salud humana y también la tecnología. Entonces, ¿cómo fue? Que poco a poco fueron descubriendo más y más y más con respecto a cada tema. Andrés, ¿qué entendemos con los descubrimientos científicos? Andrés.